Hola, bienvenidos a un episodio más de Entre Vinos o Café. El día de hoy he decidido tomar café y he decidido hacerlo en solitario porque nunca está de más interiorizar algunas temáticas solo con nuestra propia compañía. Entonces, sin más preámbulo, quiero iniciar este episodio leyéndole el siguiente texto. ¿Eres una persona a la que le afectan más las experiencias del día a día, tanto los sucesos positivos como los negativos? Esto influye en cómo te ves, ya que es inevitable que te afecte lo que ocurre en tu entorno. Al mismo tiempo, sientes cada momento de manera intensa, lo cual afecta a tus relaciones sociales, ya sean de pareja, de amistad o de trabajo. Aunque todo el mundo es sensible, en tu caso, el nivel de sensibilidad es más alto que la media. Eso te lleva a tener más probabilidades de beneficiarte de las experiencias positivas, del éxito y consigues mayor vínculo con las personas que te apoyan, te aprecian y te quieren. Por el contrario, también tienes más dificultades con las personas tóxicas que te rodean y te encuentras peor que otras personas en las situaciones difíciles o en momentos de estrés. Es decir, sufres más que otros en determinadas situaciones negativas, pero también disfrutas más de las experiencias positivas. Tus emociones son muy amplias, tal y como demuestra tu gran sensibilidad. La sensibilidad es un rasgo básico que tenemos todos a la hora de percibir la información que hay en el medio ambiente. Percibimos a través de los órganos de los sentidos, mediante el olfato, el gusto, el tacto, el oído y la vista. Como persona altamente sensible, tienes mayor capacidad para procesar e interpretar la información que te llega de los sentidos. Es decir, aunque tus ojos o tus oídos sean similares a los de los demás, tú eres capaz de percibir los sonidos o de visualizar las imágenes con más intensidad que otra persona. Debido a la forma de procesar cada estímulo que percibes, la experiencia que percibes, las experiencias de la vida tienen más peso o influencia sobre ti. Esa es la diferencia entre una persona paz, como tú, o el 20% de la gente, y una persona no paz, como la mayoría o el 80% de la población. Bien, si te identificas con alguno de estas características, podrás haberte dado cuenta que eres una persona sensible. Entonces entras en la categoría de ser una persona paz. Pero, ¿qué es una persona paz? Es una persona altamente sensible, como describía al final del texto que le compartí. Una persona paz son estas personas que notan las características sutiles que otras personas no pueden ver, no pueden sentir del entorno, tales como las señales de comunicación no verbales o los pequeños cambios de lugar. O sea, las personas paz por lo regular pueden percibir cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier cambio en el estado emocional de otra persona, pequeñas cosas que se cambian de lugar también la pueden percibir. También los ruidos, las luces molestas, los olores intensos, los olores intensos, perdón. Es decir, las personas altamente sensibles, o sea, estas características se manifiestan a través de los diferentes sentidos y cada persona lo manifiesta de una manera diferente. O sea, que puede ser alguien que lo perciba más con lo que tiene que ver con los olores o alguien que lo perciba a través más de la vista y así sucesivamente. Una pregunta, Yanercy. ¿Cómo yo me doy cuenta que soy una persona altamente sensible? O sea, ¿eso es como un diagnóstico o yo misma puedo decir, yo soy una persona altamente sensible, por ejemplo, a partir de ese episodio? Realmente no hay un diagnóstico porque no estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando de un trastorno, sino que son características de la personalidad. O sea, a raíz de ciertas cualidades de que tú puedas decir, te identificas, o sea, tú puedes investigar, profundizar más acerca del tema, hay mucha información en internet y tú dices, mira, pero yo me siento así. Quizás hay personas
que de repente tú le estás contando una historia, de repente quizás te están contando algo y tú sientes como que ese dolor tan fuerte, o sea que es una señal de que eres una persona altamente sensible. Quizás te puede encontrar, como me pasó que escuché a una amiga el otro día, que hablábamos de la vulnerabilidad, o sea que alguien le hacía alusión a ella, a eso como si fuera una debilidad. Y realmente la vulnerabilidad es una característica humana de todos, como la sensibilidad. Entonces, cuando tú te das cuenta que tienes un rasgo que resalta más, lo más elemental es que tú puedas identificarlo para tú saber cómo manejarte a raíz de eso. Porque, como decía anteriormente, ser una persona altamente sensible, tú no vives un camino de rosas permanentemente. O sea, no, como experimentas el dolor y la frustración más fuerte que los demás, también experimentas el placer y las emociones también de manera más intensa. Entonces es importante darte cuenta para cuidarte. ¿Qué es la alta sensibilidad? La alta sensibilidad es la sensibilidad del procesamiento sensorial. Las personas altamente sensibles son personas que han nacido con un temperamento, como te decía anteriormente, que atiende a un conjunto de características que además se van desarrollando a lo largo de la vida, dando lugar a una personalidad basada en 4 pilares. Estos pilares fueron definidos por la doctora Elaine Aron en un estudio en la Universidad de Stony Brook de Nueva York. O sea que esto está basado en estudios científicos. O sea, no se trata de un diagnóstico, pero son características personales. ¿Y cuáles son estos pilares que nos habla esta doctora? Pues bien, ella habla, el primer pilar es la profundidad del procesamiento de la información. Por lo regular, las personas altamente sensibles profundizan mucho en las situaciones, sea un evento de una situación que le preocupa, como sea también a un estado emocional que le cause felicidad. De repente tú estás enamorada o alguien te expresa tener un sentimiento y tú empiezas a cuestionarte, pero ¿por qué siente tantas cosas por mí? ¿Por qué esto? Como que todas las personas altamente sensibles lo viven con mayor intensidad, porque procesan mucho la información, o sea, sobrepiensan, se podría decir. Por eso es que es importante identificarlo, porque si bien es cierto que tú puedes tener un gran alto, vamos a decir, experimento de las emociones agradables, también de las cosas desagradables. El segundo pilar es la gran emocionalidad y empatía. Estas personas se muestran con reacción a algo muy extremo debido a vivir y sentir de manera muy intensa. O sea, como decía anteriormente, algo que para alguien pasa desapercibido. Por ejemplo, tú tienes una situación con una amiga y tú tienes otra gente que dice, pero ¿por qué tú te sientes tan mal? O sea, si eso es algo irrelevante, eso es algo sencillo. Una persona paz lo va a ver desde una realidad más grande y a su vez vas a sentir emociones desagradables más fuertes, porque tiene que ver como ellos con este alto nivel de emocionalidad. El tercer pilar de este tipo de personalidades tiene que ver con la sensibilidad ante las sutilezas del ambiente. Cada persona altamente sensible tiende a percibir determinadas sutilezas. Como decía al inicio, hay personas que pueden desarrollar, o sea, que se pueden dar cuenta quizá porque tienen una gran percepción para los olores, otra para los ruidos, otra para los estados, para el tacto, o sea, sienten más el tacto, el contacto con las otras personas. El cuarto pilar tiene que ver con la saturación mental y sobreestimulación sensorial. Debido al exceso de información y la sobrecarga de estímulo, la persona altamente sensible se sobreestimula, o sea, se satura. Es decir, que al tener tanta información y tantos pensamientos, llega un momento que la persona se puede sentir agotada, o sea, cansada, porque las emociones, o sea, todas son necesarias, pero en exceso todas pueden generarnos como un cansancio, como un agotamiento. Entonces es importante tener eso como que claro. Una pregunta de la audiencia. ¿Cómo nosotros podemos gestionar esas emociones? Ya cuando las reconocemos que tenemos ese cúmulo y que realmente las sentimos demasiado intensas. Mira, dentro de las recomendaciones que voy a hablarla al final del episodio, la 1.1 es aceptar que tú eres una persona paz. O sea, básicamente te voy a dejar con eso hasta el momento porque al final del episodio voy a estar compartiendo algunas, vamos a decir, estrategias o cosas que te pueden funcionar para tú manejar esta característica personal tuya. Casi
llegamos a esa parte. Entonces, la última pregunta, o sea, asociada con este tema es, ¿por qué se dice que tienen empatía las personas altamente sensibles? Pues bien, las personas altamente sensibles tienen una mayor predominancia de las neuronas espejo, lo que significa que si ven una conducta o una reacción de dolor o de emoción, van a hacer contacto con esa emoción como si fuera un espejo y van a experimentar lo que la otra persona está sintiendo. Habitualmente, esta empatía o capacidad de ponerse en el lugar de los demás del otro se une al afán de altruismo, generando mejor generosidad, solidaridad y ganas de aportar a la sociedad. Por lo regular, las personas altamente sensibles están siempre enfocadas en proyectos para ayudar a otras personas, o sea, siempre quieren hacer que la gente se sienta bien, que la gente crezca y viven inmersas en querer aportar desde su lugar como que esa mejoría, porque es que se ponen tanto en el lugar del otro y quieren que lo que ellos han experimentado como que les sea de aporte a la sociedad en sentido general. Entonces, hemos llegado a la parte final del episodio. Sí, puedes identificar algunas cualidades o entras en algunos de los criterios de los pilares y dices, bueno, yo soy una persona paz, ¿y ahora qué hago con esto? Hay unas claves para tú vivir con tu alta sensibilidad. O sea, lo más importante es tú autoconocerte, tú saber quién tú eres y cómo me manejo en base a quién yo soy. Entonces, si tú estás dentro de ese 20% de la población que eres una persona altamente sensible, estas recomendaciones son para ti. Igual, si conoces a alguien que cae dentro de este renglón, pues recomiéndale escuchar este episodio. La primera y más importante, que lo decía ahorita, es aceptar. Aceptar que eres una persona paz, que eres una persona altamente sensible, que sientes más que el 80% de la población, que te identifica con las situaciones de los demás, aceptar que también cuando te enamoras tus emociones son más fuertes, aceptar que la alegría, el éxito, el triunfo de los demás, pues tú lo sientes como algo más grande, que los detalles, las muestras de amor y de afecto que el otro te hace, pues tú también la intensificas porque es una característica personal tuya. Acéptalo y fluye. ¿Por qué? Porque lo que niega se hace más fuerte y se vuelve en contra de uno. O sea, algo que tú puedes utilizar a tu favor se vuelve como una característica negativa. Lo siguiente es observarte detenidamente. O sea, como tú decías ahorita, o decía una de las preguntas de los usuarios, decía observarte detenidamente, descubrir cómo te afecta tu sensibilidad, porque como decía en una parte del episodio, no todas las personas altamente sensibles están dentro del mismo parámetros, o sea, sienten en lo que tiene que ver con lo auditivo o en lo que tiene que ver con lo visual, o sea, descubre cómo es que te afecta y también hay unas áreas específicas, es decir, cuando tú sientes que sientes más, por ejemplo, cuando tú pasas una crisis, tienes hambre, estás pasando por un proceso de estrés, estás muy cansado, estás agotado, ¿por qué? Porque estas emociones, estos estados naturales del ser humano, las personas altamente sensibles los sienten con mayor intensidad. Por lo tanto, si tú tienes, por lo regular, una persona altamente sensible cuando tiene hambre se va a malhumorar, se va a sentir incómodo. Entonces, igual cuando tú estás estresado, tú puedes hablarle mal, le puedes hablar feo a las personas que tú quieres. Entonces, cuando tú estás cansado de igual manera, entonces si ya tú sabes que eres una persona altamente sensible y que a veces lo que estás experimentando es como que más grande que el resto de la gente, yo puedo identificar, bueno, es por hambre. Particularmente yo entro de este renglón. ¿Qué yo trato de hacer? Yo siempre ando a mí me relaja la gente, porque yo siempre ando con una lonchera, o sea, yo siempre ando con cosas de comer, porque yo no sé en qué momento algo me va a alargar más de lo previsto, si el lugar que voy hay comida, entonces yo siempre ando con una merienda y así yo me cuido de no caer en un estado de mal humor y tener que hablarle a las personas o responsabilizar a los demás por algo que me corresponde a mí cuidar. Entonces, la tercera clave es aprender a decir no. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque como persona altamente sensible y esta característica que resalta de las personas altamente sensibles, que es la empatía, a veces les cuesta decir que no, porque, ay, ¿cómo se va a sentir fulanito? Y uno quiere quedar bien con todo el mundo. Pero entonces, el tú
no saber decir que no te puede desencadenar un estado de agotamiento, un estado de cansancio y también te puede llevar a un lugar donde tú te sientes incómoda, porque como persona altamente sensible es muy probable que sea una persona que no le gusten los espacios donde hay muchas personas por el contacto físico o donde hay mucho ruido, y por lo regular tú le dices que sí porque no quieres hacer herir a esa persona, pero cuando te ves en ese escenario, entonces tu malestar va a ser evidente y por lo tanto te vas a sentir mal tú y la otra persona también. Entonces es bueno como que tú sepas cuándo decir que no. Entonces, la otra clave es truco para no saturarte. Por ejemplo, hacer ejercicio. O sea, ahora vivimos una época donde tenemos muchas actividades que hacer, o sea, tenemos muchos roles que interpretar. Entonces, si además de eso tú entras dentro de este 20% de que tú todo lo experimentas con mayor intensidad, es importante que dentro de tus rutinas diarias, yo no voy a decir, yo digo diario, o sea, es importante sacar tiempo para el ejercicio físico, no tiene que ser cosas extremas, pero sí hasta caminar, ir al gimnasio, algún deporte, escuchar música, meditar, la respiración con conciencia, mindfulness, o sea, este tipo de actividades que no toman necesariamente mucho tiempo, son válidas para tú como que bajar los niveles y volver y conectar contigo y pues tener energía para lo que la vida nos exige diariamente. Entonces, la número 5 de las claves nos dice contactar con otras personas paz. ¿Por qué? Porque al principio, cuando tú no sabes de este concepto, tú te sientes raro y tú te sientes mal porque tú eres muy ñoño, porque tú lloras por todo, porque tú todo te lo encuentras grande, porque son cosas que la gente te dice. O sea, el concepto para mí es relativamente nuevo. Realmente yo soy psicóloga desde los 22 años, sin embargo fue hace 2 años, después de mi terapia, que mi terapeuta me manda a investigar sobre el tema. O sea, no es algo que sea tan común. Sin embargo, la gente te juzga mucho por características personales, entonces tú sientes que hay algo malo contigo. Entonces, cuando tú sabes que hay un 20% de la población que siente igual que tú, entonces tú bajas los niveles de ansiedad, tú lo normalizas y tú te das el permiso de sentir como tú sientes. Entonces, la número 6 es buscar tu modelo paz. O sea, busca personalidades, por ejemplo, del medio artístico. Hay personas paz, o sea, hay personas que están haciendo proyectos interesantísimos de bienestar para otros. O sea, busca figuras que te puedan inspirar a ti, a tú conectar con tu propósito de vida y a tú darte cuenta que si una persona de esa categoría, porque por lo regular magnificamos el éxito de las personas que son famosas, entonces busca este tipo de gente y te vas a dar cuenta que tú no eres un bicho raro, o sea, sino que es una parte de una personalidad específica y te puede inspirar para tú lograr cosas. Finalmente, crear tu espacio sagrado. O sea, para mí esto es elemental. O sea, el espacio sagrado no es más que el tiempo a sola contigo mismo. Es ese tiempo, por lo regular, un espacio sin sonido, sin mucho estímulo visual, sin nada que te estimules los sentidos, sino que tú puedas, con poca luz, incluso que tú puedas estar en contacto contigo mismo y que tú puedas desconectarte de la rutina y hacer contacto contigo mismo, porque eso te va a recargar de energía y te va a permitir tú fluir con las demás rutinas y conseguir pues el día a día. Entonces, básicamente eso ha sido todo por este episodio, este monólogo bellísimo, aunque mi productora estuvo ahí con algunas preguntas. Hemos llegado a la parte final. Quiero recordarles que pueden seguirme en YouTube como Entre Vinos o Café, en TikTok como Entre Vinos o Café y en Instagram como psicoterapeuta Jane Hill Love. Bye bye.